Muy buenas, ¿qué tal? En el último vídeo hablábamos del valor y decíamos que el valor estaba en la capacidad que tenías de entregar un producto o un servicio que se ajustara a las necesidades de la persona que lo necesitaba en su contexto específico y en su momento de decisión determinado. Pero hoy nos vamos a concentrar en explicar lo que son las necesidades, porque si estamos hablando de que el valor está en la necesidad de la otra persona, tenemos que entender en profundidad a qué nos referimos con necesidades y si podemos trazar alguna clasificación o alguna taxonomía para entenderla de una manera más profunda. Vamos a ello. La primera pregunta que os lanzo es: ¿cómo puedes conocer la necesidad de alguien? Hay dos maneras. La primera manera es una comunicación explícita de esa persona que te dice que necesita X o Y. La segunda manera es una comunicación más bien implícita, que son señales que te da, que no son directas, es decir, no te dice directamente lo que necesita, pero a través de su comportamiento y las señales que va dejando, tú puedes inferir que necesita una cosa o necesita otra cosa. Ahora tú estarás diciendo, bueno, ojalá el prospecto me diga exactamente lo que necesita. Sí, esto es lo ideal. Sin embargo, también esta forma trae otros problemas en el sentido de que al ser más explícito con lo que necesita, todo el mundo sabe qué es lo que necesita y por lo tanto la competencia es más brutal y la oferta que tiene es más brutal. Entonces, como la fruta está baja en el árbol, veremos a los mejores competidores intentando pujar por esa fruta y además invirtiendo grandes cantidades de dinero, porque lo tienen, para conseguir esa fruta. Por ejemplo, en el marketing digital, cuando el comprador escribe en la barra de buscadores que necesita unas zapatillas y entonces automáticamente Google ordena los diferentes anunciantes por la puja que han pagado. Es decir, el que más paga, más arriba va a estar dentro de la lista. Por eso yo me voy a enfocar y prefiero enfocarme y mirar la fruta que está arriba del árbol, esa que todavía quizás sea un poco más difícil de llegar a ella, pero que merece la pena porque el retorno va a ser más alto. Y en esta segunda opción nos tenemos que enfocar no en lo que dice el comprador, sino en cómo se comporta, en las señales que nos va dejando. Ojo con esto. Cuando digo que tenemos que fijarnos en su comportamiento, yo entiendo que nos estamos metiendo en una zona subjetiva, peligrosa, en la que nos podemos quedar, es como meterse en un océano profundo en el cual hay una cantidad inmensa de información que a lo mejor nunca vamos a llegar a entender del todo. Es decir, nos estamos metiendo casi en la psique humana, en la mente de nuestro comprador. Y aquí no vamos a encontrar realmente causas lineales de causa-efecto que sean simples y que se puedan replicar el 100% de las veces. Sin embargo, como ya veremos, hay ciertos patrones que se repiten continuamente en los seres humanos y en esos patrones nos vamos a enfocar. ¿Alguna vez habrás escuchado que los humanos somos irracionalmente predecibles? Pues esto es justamente lo que vamos a ver hoy. Para entender las necesidades humanas tenemos que ir al origen. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común una bacteria, una planta, un animal y un ser humano? Pues que todos son seres vivos. ¿Y cuál es la diferencia entre un ser vivo y un ser no vivo? Pues que el vivo tiene una serie de procesos los cuales le permiten tener una actividad y mantenerse realizando esa actividad durante un periodo largo de tiempo, gracias a los recursos o la energía que obtiene desde fuera. Y esto es muy importante. Todos los recursos y toda la energía que viene de fuera es la que vamos a utilizar para mantenernos capaces de realizar nuestras actividades y nuestros procesos internos. El hecho de que estemos vivos ya de por sí nos hace tener una necesidad de captar esa energía útil para nosotros utilizarla. Ahora, aquí viene lo interesante. No todos consumimos el mismo tipo de energía en el mismo formato. Es decir, un árbol consume energía, por ejemplo, del sol, y nosotros, en cambio, los seres humanos no necesitamos estar frente al sol 6 horas seguidas consumiendo la energía para utilizarla, porque el formato en el cual los seres humanos capturamos la energía es diferente. Es decir, cada organismo o cada ser vivo ha desarrollado una estrategia energética diferente para su nicho específico. Y por lo tanto, la energía
que vaya a recibir tiene que estar en un formato compatible y que se adapte al sistema de ese organismo o de ese ser vivo. Me parece bastante curioso que los seres humanos sigamos un proceso tan parecido al de los seres vivos al capturar recursos de fuera, comprar recursos para poder utilizarlos luego en nuestro día a día y poder mantener nuestras condiciones para seguir viviendo normal. Y me parece que merece la pena mencionar que en el proceso del ser vivo siempre hay muchos procesos, pero hay dos que destacan, que son tanto el metabolismo como la homeostasis. El metabolismo es el proceso por el cual cogemos esa energía o esos recursos desde fuera y lo transformamos en las condiciones necesarias o las estructuras internas necesarias para poder funcionar. Y por otro lado, la homeostasis es el proceso por el cual nos aseguramos de que estamos en unas condiciones internas idóneas y adecuados para poder mantener ese proceso a lo largo del tiempo. Es decir, con una adquirimos energía y adquirimos recursos y con la otra nos mantenemos en el tiempo. Pero vemos que es un ciclo que no para. Siempre vamos a necesitar adquirir y mantener en el tiempo. Y así nos mantenemos hasta que un día, pues lamentablemente, fallecemos. Entonces, la evolución del ser humano, que tiene cientos de millones de años, al principio podemos ver que empezó con estos metabolismos simples de energía y luego se fue desarrollando según fuimos evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, hace 300.000 años empezamos a utilizar lenguaje y en grupos cazábamos, recolectábamos, teníamos nuestras maneras de adquirir esos recursos para realizar ese metabolismo. Y según nos vamos acercando al periodo moderno, vemos como las civilizaciones se van modernizando, los hombres empiezan a utilizar todos los recursos que tienen a su disposición para poder capturar de una manera más eficiente todos esos recursos que están a nuestra disposición en la Tierra y poder con ellos alimentar tanto a nuestras familias como poder progresar en el espacio de tiempo en el cual cada generación podía vivir. Imaginaros la complejidad a la que llegamos cuando se inventaron la escritura, cuando llegó la revolución industrial, cuando pudimos empezar a entender mucho mejor la naturaleza científica de los materiales que teníamos a nuestro alrededor y cuando las civilizaciones se volvieron más complejas, cuando tuvimos un entramado de comercio global, internacional, y empezamos a utilizar energía fósil y empezamos a tener grandes cantidades de excedente de materiales y de recursos, hasta el día de hoy, que nos encontramos en un periodo, en una época en la que tenemos muchísimos tipos de recursos. Obviamente, gracias al capitalismo, hemos conseguido construir un sistema que reparte los recursos de una manera más o menos eficiente, pero que lo hace en cantidad a veces abrumadora. En el pasado ni siquiera concebíamos el poder tener 20 marcas para un solo producto y a día de hoy no es que solo tengamos 20 marcas aquí, sino que tenemos 20 marcas en cada país y podemos incluso comprar y obtener recursos de cualquier parte del mundo. Y aquí es donde yo quiero parar y hablar de las necesidades principales del ser humano. Para mí, estas son las necesidades principales del ser humano que siempre va a tener y que siempre ha tenido, aunque se ha ido desarrollando durante el tiempo. 1. La salud. Para mí la salud es la necesidad por excelencia. Si no hay salud, da igual todo lo demás, por lo tanto le damos una importancia primaria. Y la salud contiene tanto como la salud mental como la salud física. Y dentro de la salud mental y la salud física podemos distinguir muchos tipos de categorías que también entran dentro de la salud. Pero en definitiva, la necesidad de salud es la necesidad de capturar cualquier input o recurso de fuera que nos permita mantener vitalidad, energía y mantenernos el mayor tiempo posible en un buen estado físico y mental. El segundo sería la riqueza. La riqueza es algo más contemporáneo, es algo que nace con la idea de que podemos transformar los recursos y obtener un excedente y lo podemos acumular. Entonces la riqueza tiene que ver con la transformación de recursos externos en valor económico o patrimonial y que estos puedan mantenerse estables el mayor tiempo posible, si puede ser incluso en futuras generaciones. 3. Una de las más importantes y que lo vemos todos los días de una manera masiva con el escenario político
sociopolítico de hoy en día es las relaciones. No solo las relaciones de amistad, sino las relaciones con nuestra familia, las relaciones con nuestra pareja, las relaciones con diversos grupos que mantienen diferentes ideas que son similares a las nuestras. En definitiva, es una necesidad que requiere el vínculo y estar conectado con otras personas. Esto es un factor muy importante y está dentro de nosotros, porque en el pasado el que no tuviese relaciones sociales o el que estuviese aislado automáticamente significaba que se iba a quedar sin recursos y tenía más probabilidad de morir. Por lo tanto, los que se reproducían normalmente eran las personas que conseguían tener más relaciones o vínculos más fuertes con más gente del tribu, porque además pertenecer a una tribu te ofrece los recursos de los demás integrantes del grupo, lo cual siempre va a ser más que lo que tú solo puedas tener. Entonces, hoy en día, esta es una de las necesidades más fuertes que tenemos, la vemos en todos los lados a los que vamos, ya sea en el trabajo, siempre queremos hacer grupos, sabemos lo complicado que es salirse del grupo de amigos, ir contra la norma social o contra lo que la gente opina o dice que es el sentido común. En definitiva, la necesidad de tener relaciones es una necesidad extremadamente fuerte y es una necesidad que siempre vamos a tener porque somos animales gregarios y somos dependientes, y más hoy en día que vivimos en democracias y que vivimos en una globalización y en un mercado liberal en el que todo está conectado. Y la última necesidad, que no por ser última es menos importante, es la necesidad de trascendencia, de significado. No podemos vivir en un vacío de sentido. Necesitamos un sentido último a lo que estamos haciendo, necesitamos una respuesta a un porqué. Y eso es una necesidad que también tenemos y que vamos con ella allí donde vamos. Y por lo tanto es algo a tener en cuenta a la hora de entender a tu posible consumidor o tu posible prospecto o tu potencial cliente. El servicio o el resultado más notable que podemos ver a esta necesidad son las religiones. Todas las civilizaciones y culturas tienen una religión que intentan llenar ese vacío, que intentan poner a Dios en el medio, pero no solo las religiones, cualquier ideología también puede servir como una sustitución de ese vacío. Hay ideologías que intentan sustituir la religión y poner en su lugar a un Dios o a un títere que funcione como Dios, pero que le dé sentido y propósito a esa persona. Esta trascendencia es algo muy particular en los seres humanos, puesto que dentro de los seres vivos, los seres humanos somos los únicos animales en ese sentido que tenemos esta capacidad de conectar con lo trascendente, lo cual es bastante impresionante. Entonces, ahora que conocemos estas 4 dimensiones de las necesidades, que para mí son universales y que siempre van a estar ahí, lo que me gustaría es poner encima de la mesa un framework que conecte estas necesidades con los productos. Este framework se compone de 5 niveles. El primer nivel, necesidades. El segundo nivel, deseos. El tercer nivel, objetivos. El cuarto nivel, problemas. Y el 5 nivel, productos o soluciones. Empezamos con las necesidades. Las necesidades ya hemos visto lo que son, ya hemos visto las 4 dimensiones de esas necesidades. Entonces, todo comportamiento o motivación de un ser humano siempre empieza por una necesidad. Necesito tener mejor salud, necesito tener mejores relaciones, una pareja, con mi familia, con amigos, necesito mayor riqueza, en términos de necesito trabajar, necesito cosas que me aporten valor económico, o necesito mayor trascendencia, necesito significado, necesito sentir plenitud, necesito identidad, necesito propósito. Pero estas necesidades no son muy concretas, porque uno puede decir, sí, yo necesito tener buena salud, pero eso es un concepto muy abstracto. Por lo tanto, pasamos al segundo nivel, que nos va a ayudar a concretar un poco más estas necesidades. Y el segundo nivel son los deseos. Los deseos es cómo la mente consciente traduce esa necesidad. Por ejemplo, si tú tienes la necesidad de tener buena salud, lo puedes traducir a un deseo de mantenerte físicamente fuerte. O en la necesidad de relaciones, a lo mejor tu mente conscientemente lo traduce a un deseo de tener
coche muy bueno, un BMW muy bueno, ya que el BMW representa un símbolo de estatus dentro de tu círculo de amistades y también de pertenencia a ese grupo. En el nivel 3 pasamos a los objetivos. Los objetivos es una acción más estratégica. A veces la gente se queda en los deseos y no pasa a los objetivos. Y esto es porque los objetivos requieren un poco más de esfuerzo mental, de energía mental, porque tienes que cuantificar ese deseo y lo tienes que bajar a tierra totalmente. Por ejemplo, del deseo de querer estar fuerte, tienes que pasar a un objetivo de ganar 5 kilos de músculo en 6 meses. Aquí vemos que ya hay un objetivo y que se entiende que detrás de ese objetivo hay un plan de acción. El siguiente nivel, nivel 4, es el nivel de los obstáculos o de los problemas. Hasta aquí, hasta este nivel 3, hemos visto que las necesidades, que es algo que sentimos, pero que realmente no ponemos en palabras muy bien, se convierten en deseos, en decir yo quiero esto o yo quiero lo otro. Y eso luego se convierte en un objetivo. Pero ahora, el siguiente nivel es cuando ya nos tenemos que poner en marcha a conseguir nuestros objetivos y es entonces cuando nos encontramos con la realidad. Y esto es un punto crucial a entender, ya que aquí pasamos de un modelo mental que tenemos del mundo y de lo que queremos que pase en el futuro a lo que realmente va a pasar. Es decir, todos podemos tener el deseo y el objetivo de ser millonarios o de tener el cuerpo más fuerte del mundo, pero a la hora de enfrentar ese modelo que teníamos en nuestra mente a la realidad es cuando surgen todos los problemas. En el instante en el que nos ponemos los objetivos, surgen todos los problemas y todos los obstáculos que están en medio para que consigamos ese objetivo. Y estos problemas y estos obstáculos son muy importantes de entender en nuestro prospecto porque nos van a permitir a nosotros que queremos vender cosas, que somos los vendedores o las empresas, entender qué soluciones o qué productos les podemos ofrecer para que cumplan sus objetivos y logren disuadir todos esos problemas. Y aquí es donde finalizaríamos en el último nivel, que sería el nivel de soluciones y productos. Por ejemplo, si volvemos al objetivo de crecer X kilos de músculo en determinado tiempo, pues un producto posible podría ser un programa de workouts que puedes hacer desde tu casa en 20 minutos. Y aquí vemos cómo hay una lógica que nace de la necesidad y pasa por todos los niveles hasta llegar al producto o a la solución. Y vemos que es en el nivel 4 donde se origina el problema, que es donde está realmente el dinero, es en los problemas. Pero la energía que impulsa al prospecto viene de las necesidades, no del problema. Por lo tanto, a la hora de posicionar tu mensaje a tu prospecto o a tu cliente potencial, es importante que tengas en cuenta cuáles son estas fuerzas o estas motivaciones intrínsecas de las necesidades de tu cliente. Y no quiere decir que tu prospecto tenga que tener una necesidad en concreto u otra, sino que puede tener varias a la vez y tú puedes entender cómo tu producto puede atender a los diferentes aspectos de las necesidades que tiene. Para recapitular, el framework consiste de 5 niveles. En el primer nivel tienes que identificar cuál es la necesidad predominante de tu prospecto. En el segundo nivel tienes que identificar cómo interpreta tu prospecto esa necesidad, cómo lo manifiesta y en qué tipo de deseo. En el nivel número 3 tienes que intentar averiguar en qué objetivo medible el prospecto ha convertido su deseo. En el 4, averiguar tanto síntomas como causas raíces que le impiden llegar a cumplir ese objetivo. Y en el 5, posicionar tu producto como el puente más eficiente que lleva a tu prospecto desde su obstáculo hasta su objetivo de la manera más eficiente y que satisface su necesidad más profunda. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado, que sea de muchísima utilidad. Si tenéis alguna pregunta, por favor, contactarme. Suscríbete aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.